los ecuatorianos, ¿no? Hoy nos acompaña precisamente el doctor George Sotomayor, él es fiscal de Chimborazo, precisamente él se encuentra o está en el tema de la administración pública, para analizar un poco el tema del COIP y todo aquello. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a los estudios del Primero TV. Bien, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con la ciudadanía algunos temas relacionados a lo que hace la Fiscalía y realmente a lo que corresponde al ámbito del derecho penal, que es lo que realmente nosotros hacemos, en este caso como fiscal de esta provincia de Chimborazo. Hablar de Fiscalía, lo que nos salta a la mente es precisamente el control, el hecho de impartir justicia, precisamente ha habido algunas modificaciones, reformas al COIP. Contarnos sobre aquello, doctor. Bien, sí, el Ecuador ha venido haciendo reformas permanentemente a los marcos legales. El Código Orgánico Integral Penal, desde su aprobación del 10 de agosto del 2014 a la presente fecha, parece que tiene como 5 reformas, entre pequeñas. Sin embargo, esta última ocasión hubieron algunas reformas, algunas muy importantes, y hay otras que también no se tomaron en cuenta. Forma parte del primer torneo de Mario Kart Double Dash, organizado por el 219 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene relación con lo que es las sustancias estupefacientes catalogadas y que están dentro de la fiscalización, como es el asunto de la siembra del cannabis o marihuana para uso medicinal. Si bien es cierto, esto es en algunos países ya existen este tipo de normativas. Sin embargo, es peligroso todavía en nuestro medio que, aprovechando de esta circunstancia, muchas personas puedan hacer mal uso, es decir, de sembrar en sus jardines, en sus casas, sus macetas, o etcétera, con la finalidad de justificar que son adictos. Estas circunstancias, pues lógicamente que hay que tomarlo. ¿Qué pasa si la Fiscalía llega a abocar conocimiento que hay una persona X que tiene precisamente estas sustancias sujetas a control, como decía usted, en su huerto, en su jardín? ¿Qué pasa si es que la Fiscalía llega a enterarse? Bueno, por ahora tiene que haber una reglamentación. Todavía no se pasó al Ejecutivo para ver el veto del señor presidente. En estas circunstancias y en estos momentos, yo fui fiscal 8 años en delitos contra la delincuencia organizada. Entre estos delitos estaba las sustancias estupefacientes. Así sea una planta, 2, 10, 50, definitivamente hay que tomar el procedimiento con los agentes antinarcóticos, hay que levantar esas evidencias, hacer el pesaje correspondiente y lógicamente el análisis químico de estas plantas para saber si es que realmente da positivo en este caso, que puede ser cocaína o puede ser marihuana. Y si en realidad cuando ya se apruebe, la persona puede ser procesada, claro, puede ser procesada inclusive en delito flagrante si es que se le encuentra de ipso facto. Caso contrario, pues habría que hacer la investigación correspondiente y puede ser sancionada conforme al marco legal. En el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal determinan las sanciones y de acuerdo a las escalas. Estas escalas están en mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala. Cuando es una mínima escala, estamos hablando de unas cantidades muy pequeñas que la Corte Nacional de Justicia igual hizo los cuadros respectivos para, lógicamente, las sanciones correspondientes. Sin embargo, yo decía desde la mañana en un medio de comunicación que tuve la oportunidad también de compartir, que existe el marco legal a donde el legislador, en este caso el asambleísta, no dice absolutamente nada. ¿Por qué ese mutis del asambleísta? ¿Por qué no decir nada? El artículo 222 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre la siembra y cultivo. Ya. Entonces, cuando usted va a ver el cuadro de sanciones a partir de 0 a 2 gramos, más de 2 gramos a 50 gramos en cocaína, ya estamos de 3 gramos a 50 gramos en cocaína, estamos en mediana escala. Es decir, la pena ahí sería de 3 a 5 años. Pero ¿qué nos dice el artículo 222? Y eso es muy grave para el Ecuador. Da un espacio amplio, yo me voy a permitir a leer. La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias
que por sí misma o por cuyos principios activos van a ser utilizados en la producción de sustancias estupefacientes psicotrópicas con fines de comercialización, será sancionada con una pena de 1 a 3 años. A ver, si para 3 gramos de cocaína hasta 50 le dan de 3 a 5, y acá le deje el espacio para que usted pueda sembrar una cantidad de hectáreas, claro. 50 hectáreas, 100 hectáreas, y la pena es apenas de 1 a 3 años. A 3. ¿Qué dice a esto al respecto? ¿Qué se ha hecho al respecto? Entonces, estamos criminalizando también, aparte, usted sabe muy bien que el artículo 364 de la Constitución de la República, se dice que las adicciones son un problema de salud pública. Y el Estado tiene que implementar mecanismos y medios para solucionar el problema de adicciones. Es decir, fomentar hospitales, clínicas en todo el país, porque vemos que... Centros de rehabilitación, ¿no? Centros de rehabilitación. No tenemos en los actuales momentos, y las personas que lamentablemente caen en adicciones se van a hacer tratar con clínicas particulares, entre ellos ex convictos o personas que ya fueron o se rehabilitaron en drogas y utilizan el ámbito religioso. Pero no lo hacen de una manera técnica y profesional. Entonces, definitivamente tenemos a los adictos que no se les está dando tratamiento conforme la norma constitucional. Pero, sin embargo, alguien tiene 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, 10 gramos de cocaína, es procesado por tenencia. Porque el artículo 220 nos habla como de alrededor de 9, 10 verbos rectores en las que está tipificando en este caso el tener droga, tener, poseer, vender, pasar, transportar, una cantidad de verbos rectores. Entonces, en este sentido, definitivamente hay que hacer algunos avances con la finalidad más bien de prevenir que esta lepra de este consumo no continúe como lamentablemente... ¿Cuál sería el mecanismo, doctor? Bueno, tenemos que hacer un mecanismo a través de la educación, a través de los jardines de infantes, escuelas, colegios e inclusive universidades. Porque yo como fiscal he procesado muchos estudiantes universitarios e inclusive también profesionales. Es decir, si un estudiante de cualquiera de las universidades está capacitándose para servir a la sociedad como profesional y a su vez se está quemando las neuronas cerebrales. Entonces tenemos que capacitar en todos los ámbitos. El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, o CONSER, también tiene que implementar las políticas de educación, porque prácticamente no se está haciendo casi nada al respecto. Entonces nos faltan muchas cosas que hacer, y si alguien llega, darle el tratamiento adecuado. El tratamiento, lógicamente, con psicólogos, con psiquiatras, con personas especializadas en el área, para poderlos ayudar a estas personas que caen. El COIP, en estas reformas, en estas modificaciones que ha tenido, ¿en qué le aporta a la ciudadanía? ¿En qué le aporta al ciudadano? Porque se dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y seguramente el delincuente conoce más el Código Integral Penal que quizás la misma policía o que quizás el mismo ciudadano. Bueno, hay una reforma interesante. El artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre el comiso de bienes. Y ya dice el código, cuando el comiso de bienes, cuando los bienes son utilizados para el acometimiento del delito, definitivamente deben ser comisados y lógicamente eso va al Estado. Ahora bien, ¿cuándo se empieza el comiso de los bienes? Se empieza cuando empiece una instrucción fiscal. Ya. Mientras usted está siendo investigado, una persona está siendo investigada durante todo un proceso investigativo que puede durar de 1 a 2 años. En delitos sancionados con una pena que no supere los 5 años se puede investigar hasta 1 año. Y en los delitos que superen esta pena, es decir, que superen los 5 años, hasta 2 años. Pero en todo ese tiempo la persona muchas de las veces desaparece los bienes. Cuando se lo instruye, vamos a tener nosotros el artículo 549 del Código Orgánico Integral Penal, que determina cuáles son las medidas cautelares de carácter real. Entre ellas está el secuestro, está la incautación, la retención y la prohibición de enajenar. Pero cuando llegue el fiscal a procesar a una persona, es decir, iniciar la primera etapa del juicio penal, posiblemente ya no existan bienes. Sin embargo, es importante esta reforma porque también dice que se debe comisar a los bienes que están en manos de terceras personas. Y que estos bienes han sido producto de delitos. ¿Cómo dar, doctor, con estos bienes que están en terceras personas?
que han sido producto precisamente del delito, digamos. Ahora, lavado de activos es un tipo penal que dice que comete lavado de activos quienes definitivamente ponen en circulación el dinero que fueron producto de ilícitos. Sin embargo, acá nos habla que en este caso Fiscalía, durante la investigación fiscal, durante el proceso investigativo con el apoyo de la Policía Judicial o la Policía Especializada, de encontrar a través de los informantes, porque hay muchos mecanismos, los informantes, las personas que ayudan en el aspecto de la investigación y de las pistas que se tenga para poder ubicar estos bienes, podemos nosotros en el momento de iniciar la instrucción fiscal también que se pida el comiso de esos bienes. Claro que hay otros tipos penales que pueden estar inmersos estas personas. El uno es el testaferrismo, es decir, que prestan el nombre de las personas para disfrazar el bien, es decir, un X funcionario público no quiere aparecer como que tiene una finca, 2, 3, 10 fincas, se busca a compadres o parientes o amigos cercanos para poner los nombres. Es un tipo penal. Pero también existe otro tipo penal que se encuentra incorporado en el Código que se llama el enriquecimiento privado no justificado. Es decir, una persona que declara este año, declaro en rentas, que posee una casa, que posee un carro y que gana tanto. Y el otro año tiene 3 casas, tiene 5 carros, tiene 2 haciendas. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Entonces, un tipo penal nuevo que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal, igualmente en el 10 de agosto del 2014. Pero hay otro tipo penal que es un poco difícil de probarlo. Es el tipo penal del enriquecimiento ilícito. Este enriquecimiento ilícito solo va para los funcionarios públicos. Esto no está para los funcionarios, para cualquier persona. Pero, ¿qué dicen los jueces? A ver, yo investigo a un ciudadano que declaró en la declaración que se hace ante la Contraloría, al inicio de las labores, etcétera, declara que tiene igualmente una casa, un carro, etcétera, etcétera, pero no declaró alrededor que tiene 3, 4 carros aparte o 5 casas aparte. Yeah. Entonces le empiezo a hacer una investigación sobre el enriquecimiento ilícito. ¿Qué me dicen los jueces? Que el fiscal debe probar que esas diferencias, ese enriquecimiento ilícito, fue producto del delito y que se sacó de la institución pública. Ahora, ¿quién da un recibo cuando da por un delito de concusión o cohecho? Absolutamente no. Nadie. Es decir, en este famoso típico caso de los contratos, que yo te doy el contrato, pero el 10% o el 20% que nos hemos escuchado muchos años atrás. Y se ha institucionalizado, valga la redundancia, en las instituciones públicas. Pero háblese, en el contrato no va a municipales, parroquiales. Pero no va a constar en el contrato el 10%, no. el 20%, el 30%, no va a constar. Y tampoco van a dejar el dinero, mejor dicho, el recibo, para que quede ahí la prueba. La factura. Y tampoco van a depositar ese dinero en una cuenta porque saben que en la cuenta le van a decir de a dónde vino ese dinero. Entonces, mire, es un poco complicado. Todos los casos que hemos tenido, lamentablemente, excepto uno, de enriquecimiento ilícito, no se ha logrado sentencias por cuanto no se ha podido probar que ese dinero era de la institución pública. Entonces yo decía, es más fácil probar un enriquecimiento privado no justificado que un enriquecimiento ilícito. Y los otros delitos que están como el delito. ¿Cómo ir frenando, doctor, el enriquecimiento ilícito? Porque realmente es un perjuicio para la ciudadanía, porque el empresario no pierde, dice, bueno, tengo que darle un 20% al alcalde, entonces le voy a poner menos quintales de cemento, le voy a bajar la calidad a los adoquines, y en fin. Ese es el problema. ¿Y quién pierde? La ciudadanía. En el contrato aparecen todas las cláusulas, todas las reglas, todo en orden, recibió el anticipio, recibió todo, y no deja una sola huella de que definitivamente hubo un dinero extra. Entonces todo está en orden. Y ahora, ¿cómo le pruebo, como le digo, cómo le pruebo ante los jueces de que definitivamente esa plata le correspondía acá? Bueno, entonces habrán otros tipos penales que también constan en el COIP, como la concusión. ¿Qué es la concusión? Cuando el funcionario público pide un dinero para un favor determinado, o pide un bien, o pide cualquier situación, concusión. ¿Y qué es el cohecho? Que es otra figura también que está dentro de esta lepra de lo que se denomina la corrupción. Es cuando un particular le dice a un funcionario público, le doy tanto para que me haga este favor.
Lógicamente que con cámaras, que con los mensajes de texto, con las redes sociales, con mensajes a través del internet o correos electrónicos, se puede y se ha podido investigar, y lógicamente también cuando se han hecho los famosos allanamientos y se ha podido recabar alguna información documental o a través de los discos duros o a través de los pendrive o CDs que se ha podido recuperar y se los puede experticiar, y en base de eso se ha podido... Los ciudadanos de a pie que conocen de estos casos, estos delitos, ¿pueden denunciar? ¿A dónde pueden denunciar? ¿Qué pueden hacer? Bueno, con el Código Orgánico Integral Penal se decía que es un requisito de procedibilidad tener un informe de la Contraloría General del Estado con los indicios de responsabilidad penal. Pero no hace mucho, me parece que unos 3 meses, la Corte Constitucional resolvió que ya no hace falta el informe de la Contraloría que diga que hay indicios de responsabilidad penal. Entonces, en esas circunstancias, en estos momentos, en los actuales momentos, si se tiene indicios o conocimiento de que existe un delito de esta naturaleza, cualquier ciudadano lo puede denunciar en la fiscalía correspondiente. ¿En qué departamento? Eso se denuncia la oficina se llama SAI, el Servicio Atención Integral, que funciona en la planta baja, en lo que corresponde aquí a Chimborazo, de Chimborazo en Riobamba, que corresponde a la Daniel León Borja y Veloz Esquina. En la planta baja, ahí se saca un ticket y cualquiera de las ventanillas, parece que son 3 o 4, son las que les toman la denuncia correspondiente. Los delitos más comunes y frecuentes en el tema, que corresponde a la administración pública, ¿cuáles son, doctor? Bueno, lamentablemente en lo que corresponde a administración pública tenemos una cantidad de delitos, pero el delito madre, el delito tipo, en este caso es el peculado. ¿Qué es el peculado? Es hacer mal uso de los bienes públicos, hacer mal uso de las instalaciones públicas, beneficiar con contratos, etcétera, etcétera, conforme lo determina el marco legal, que ese es el tipo. Ahora también hay muchos delitos relacionados a concusión, como les decía, que cuando se pide dinero para hacer un favor, etcétera, también hay cohechos. Hay un delito que también, para la ciudadanía, que tenga mucho cuidado, que se denomina ataque-resistencia, cuando va la policía por un llamado y se encuentra con las personas que han utilizado un tipo de licor, empiezan y los pegan a los policías. Es un delito que está tipificado como ataque y resistencia y se los procesa por el mal comportamiento ante la autoridad pública. Que aparte de ello hay muchos más. Hay el delito de lo que se denominaba desacato, es decir, actualmente tenemos, cuando se trata de inducir a engaño a las autoridades judiciales dentro de un proceso administrativo, durante un proceso civil o durante un proceso penal, definitivamente también hay ese tipo penal que también es muy frecuente que se encuentra denunciado o lo mandan los mismos jueces a que se investigue. Y así, esos son los delitos dentro de la administración pública. Esa recomendación desde la parte legal y con toda la experticia, por supuesto, correspondiente, ¿qué le diríamos a la ciudadanía? ¿Dónde se puede denunciar? ¿Cómo ir frenando? Porque también hay que ser sinceros, ¿no? Y que la ciudadanía también tiene que empoderarse de estos temas y de estas problemáticas de la ciudadanía para que las autoridades también no hagan lo que les da la gana, valga este término o esta terminología, que no hagan lo que les da la gana. Porque realmente, cuando la ciudadanía no reclama, pues ahí sí, viva el rey, ¿no? Entonces también hay que empoderarnos como ciudadanía y empezar a exigir nuestros derechos. Y que valga este término quizá grosero, es que las autoridades no hagan lo que les da la gana. Bien, en verdad, cualquier persona puede denunciar algún hecho de carácter delictivo, y para eso está la Fiscalía. La Fiscalía es el ente que a través del artículo 195 de la Carta Constitucional le da al fiscal esa potestad de investigar los hechos delictivos. Y lógicamente que el fiscal tiene toda esa responsabilidad de hacer una investigación completamente de carácter objetivo, de tal manera que si se encuentran los elementos suficientes, el fiscal debe de formular los cargos respectivos y fundamentar lógicamente las acusaciones en los diferentes juzgados y tribunales de la República. También es importante que
no ser una persona parsimoniosa, es decir, dejar hacer, porque también hay delitos inclusive por omisión. ¿Cuáles son es cuando se tiene la obligación jurídica de impedir un acto? En este caso están los señores gerentes, los administrativos, y no solamente de la función pública como tal, porque también estamos hablando de que dentro de los delitos como de peculado, también están inmersos en estos delitos los administradores y directores de las entidades del sistema financiero nacional, y también están los administradores, directores y los consejos de administración y vigilancia de las entidades de economía popular y solidaria, que lamentablemente muchas de estas cooperativas han quebrado y la gente ha quedado prácticamente sin sus dineros. En esas circunstancias debe denunciarse estos hechos, porque podemos caer en delitos, como decía, el delito por omisión, que está contemplado en el artículo 28 del Código. Importante aquello, recordar a la ciudadanía que estamos dialogando con el señor fiscal George Sotomayor, fiscal de Chimborazo, en el tema de la administración pública, el control de la administración pública. Hay preguntas de la ciudadanía y dice sobre el tema de la reforma del COIP, no me parece que no está tan clara la pregunta, pero nosotros lo habíamos dicho antes de despedir este espacio de diálogo. Es la recomendación a la ciudadanía, señor fiscal. ¿Cómo yo como ciudadano de a pie puedo empoderarme de este tema y decir, bueno, sí, voy a denunciar al alcalde, voy a denunciar al prefecto y tener la garantía de que mi trámite, lógicamente, vaya a tener los resultados? Porque caso contrario, voy, denuncio y queda ahí en papel y nada más. No, los actores fiscales o quienes estamos nosotros dentro del ámbito investigativo no tenemos compromisos con nadie. Usted mismo ha de conocer que hace 2 semanas una fiscal fundamentó un dictamen ante los jueces de la sala provincial y fue llamado a juicio un exprefecto. Hay otros delitos que también está investigando la Fiscalía Provincial en estas circunstancias. En todo lo que no es de fuero llega a mi fiscalía, y nosotros la semana pasada sacamos 17 años, 4 meses a un ciudadano que desapareció cerca de $1 millón en una cooperativa de crédito. Entonces, en esas circunstancias, tengan toda la confianza de denunciar algún hecho, y definitivamente la Fiscalía está en toda la obligación de investigar. Ustedes también saben que existen mecanismos cuando un funcionario público no cumple sus labores. En ese caso está el Consejo de la Judicatura, que puede inclusive a uno arrastrarle una investigación de carácter administrativo e inclusive ser destituido por no investigar un hecho o archivar un hecho que tenga todos los elementos de convicción suficientes como para formular cargos. En esas situaciones tengan toda la seguridad, ciudadanía de Riobamba, de Chimborazo en general, que cuando exista algún delito, definitivamente con toda la firmeza sea denunciado, de tal manera que en la unidad que toque, al funcionario que le toque, cualquier área que sea, porque hay alrededor de 15 fiscales aquí en Riobamba, y hay especializados en las diferentes áreas, debe investigarlo, porque para eso es el funcionario público dentro de una institución como la de investigación criminal. Este tema del Código Integral Penal, el COIP y sus reformas que se van haciendo, ¿son beneficiosas realmente o es simplemente un hecho de poder cumplir, seguramente, de los asambleístas, de quienes generan la ley, de quienes se genera la normativa, o estas reformas realmente le benefician al ciudadano? Porque ahí radica también el hecho de hacer un trabajo consciente de los asambleístas. Usted ya hace rato hacía una referencia de que a veces se hacía mutis, no se decía. ¿Por qué hacer aquello? Bueno, yo le decía que siempre han existido las normas. Cada vez se están mejorando, o a veces también se ha deteriorado. Con el cambio de COIP, unas cosas fueron positivas y otras cosas fueron negativas. Es decir, el cambio de Código Penal al Código Orgánico Integral Penal. Hoy en día, si teníamos el comiso, que hubo un gran debate, teníamos un comiso para que se comisen los bienes que definitivamente eran producto del ilícito. Hoy en día da un espacio para que también los bienes que están en manos de terceras personas puedan ser comisados. Definitivamente, cuando antes de la reforma teníamos que iniciar un proceso por testaferrismo o un proceso diferente que demoraba más. Es decir, se podían hacer 2 procesos. Hoy en día se está viabilizando en el mismo tipo penal que se refiere, en este caso, la ley
en lo que corresponde en el artículo 69, es decir, se incorporó el literal F del numeral 2. Bien, en lo que corresponde también es importante, hay cosas que a veces nosotros pasamos por invisibilizados. Usted sabe que el Código Orgánico Integral Penal determinó que el maltrato animal era una contravención. Hoy en día ya puede ser un delito si es que se maltrata a un animal de la fauna urbana. Igualmente se incorpora si es que una persona ha tenido relaciones sexuales con un animal, también de pronto también está incorporado. Es decir, se van incorporando nuevos tipos penales que parece que está bien, es decir, inclusive para sanear a la sociedad en algunas áreas. Igualmente, decía que hay otros temas que quedaron todavía en el aire, como el aborto, en este caso, que no se dio paso cuando ha sido una chica violada y que definitivamente no podía ser sancionada por el aborto en este sentido. Todavía sigue en discusión este tema y que realmente hay las dos esferas, es decir, la esfera cristiana y la otra esfera que es la material. Entonces, yo pienso que cada vez es importante que más bien tome la gente conciencia de que el derecho penal es un derecho de carácter preventivo. El momento de que se comete un delito, es decir, aparece la antijuricidad de la conducta humana, lógicamente que aparecerá el Estado con la fuerza legal para poder sancionar. Sin embargo, también hay cosas permisivas, como cuando hablamos de la suspensión de la pena, cuando hablamos de las medidas alternativas de solución de conflictos que los determina el artículo 192 de la Constitución de la República, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas medidas que también el legislador ha implementado para que no estén las cárceles abarrotadas de personas. Es decir, procedimiento abreviado, que en menos tiempo sale, la conciliación y el arbitraje y la suspensión de la pena. Han habido circunstancias. Una pregunta que genera la ciudadanía a través de esta transmisión, doctor, dice Gabriela López, le pregunta si es verdad que en la reforma del COIP, si una mujer demanda a un hombre de forma maliciosa, no será sancionada. Una denuncia sin pruebas solo por buscar hacer daño. Bueno, el código determina que debe calificarse la denuncia por el operador de justicia. La única persona que puede calificar la denuncia es el juez. Si el juez determina que la denuncia fue temeraria y maliciosa, definitivamente va a haber un proceso que seguirle para cobrar los daños y perjuicios correspondientes, y puede haber un juicio, inclusive un juicio civil que se conoce muy bien, que es un juicio ordinario, el daño moral. En ese sentido, las denuncias tienen que tener un carácter es decir, si bien es cierto, la persona, dice el código, el denunciante no es parte del proceso, pero sí responderá cuando la denuncia es de carácter maliciosa o temeraria. Es decir, esa parte no se ha reformado. ¿Qué le decimos en la parte final a la ciudadanía, doctor? Bueno, que estamos prestos para recabar todo tipo de inquietudes que tengan, no lo duden, cualquier circunstancias. Hay un número abierto también, 1800 delito. También hay el 911, que pueden, en cualquier momento de emergencia, pueden también llamar para que se opere en este caso la policía de manera inmediata y se pueda en este momento solventar alguna situación. Y nosotros pues nos comprometemos como siempre a hacer las cosas conforme nos manda nuestra Constitución y las leyes respectivas. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros y hacer información acá en los estudios de Primero TV. En este espacio informativo, usted primero opina si es noticia el doctor George Sotomayor, él es fiscal de Chimborazo, en el control de la administración pública. Importante ir conociendo las reformas que presenta el COIP, el Código